Ok amigos, chicos y chicas de YouTube, tengan todo un cordial saludo. Bueno, de antemano quiero pedirte que te suscribas a mi canal, que me apoyes compartiendo el canal, suscribiéndote y compartiendo los videos. Bueno, bien, en el video anterior le estaba mostrando el mini telar. Aquí podemos hacer llaveros pequeños, aretes, manillas, collares y tollera. Ok, ahora quiero explicarle cómo vamos a hacer aquí en este mini telar las pulseras o manillas para que nos quede bien a nuestro pulso. Ok, esto se quita. Bueno, bien, aquí tenemos 1 metro. ¿Cómo voy yo a aplicar mi pulso, una manilla que sea talla S o talla M en este mini telar? Primero que todo, vamos a coger 1 metro. Cogemos 1 metro y nos lo colocamos aquí en el pulso. Y nos damos la vuelta. Aquí mi pulso marcó. Aquí se lo muestro, marcó, no sé si lo llegan a ver bien, 15 centímetros y medio. Ese es el tamaño de la manilla, ¿ok? 15 centímetros y medio aquí. Pero, de este 15 centímetros y medio que marcó mi pulso, le vamos a restarle los 2 centímetros y medio, ¿ok? Para que nos quede bien el pulso, la manilla. ¿Cómo lo vamos a aplicarlo aquí en este mini telar? Lo vamos a aplicarlo de esta manera, ¿ok? Lo vamos a aplicarlo de esta manera. Como pueden ver, aquí está la talla S, que fue lo que marcó de centímetro en mi pulso. Talla S, 15 centímetros y medio. ¿Ok? 15 centímetros y medio. Pero vamos a restarle 2 centímetros, que viene siendo 13 centímetros. ¿Cómo lo vamos a aplicarlo aquí, en este mini telar? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Le vas a restarle los 2 centímetros y medio, como yo les dije, pero aquí en este mini telar le vas a sumarle todos los 15 centímetros y medio. En este mini telar, aquí, recuerden que esto va armado de esta manera. Esto va armado de esta manera. Ok, para hacer la pulsera, aflojo aquí y giro el mini telar. Ok, bueno, bien, lo giro y lo vamos a marcar aquí donde está los 15 centímetros y medio. Así, de esta manera. Aquí está marcado, como lo pueden ver aquí, 15 centímetros y medio. Esto es lo que me marcó en el pulso, 15 centímetros y medio. Pero no lo vamos a hacer todo, no lo vamos a hacer todo. Cuando tú marques aquí los 15 centímetros y medio, acá arriba donde va el hilo, le vas a restarle los 2 centímetros y medio. Es decir, que la manilla te va a quedar de largo 13 centímetros. ¿Ok? 13 centímetros es el largo de la manilla. Porque tú le vas a restarle los 2 centímetros y medio para que te quede el espacio, aquí
dónde va el nudo. Es decir, estos 2 centímetros y medio, estos 2 centímetros y medio que está aquí, va a quedar de espacio para que tú puedas poner aquí el nudo corredizo. ¿Ok? Entonces aquí vamos a aplicar en este mini telar los 13 centímetros. Y aquí vas a coger, marca aquí 1 centímetro, que es donde tú vas a empezar la manilla. Entonces amarramos aquí, amarramos aquí, amarramos aquí y vamos a empezar a poner los hilos sobre el mini telar expandible. Entonces voy a hacer yo una manilla de 13 mostacillas. Entonces tengo que colocar 14 hilos aquí. Colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Recuerde que en los laterales se hacen dobles, ¿ok? Recuerde que en los laterales se hacen dobles. Y aquí terminamos. Aquí amarramos. Bueno, listo. Listo, chicos. Así queda nuestro para armar el próximo manilla, nuestro próximo diseño. Entonces, aquí está, mírenlo, 16 centímetros. 16 centímetros es el largo. Pero tú a esto le vas a restar 13, 2 centímetros y medio. Estos 16 es con el fin de que quede espacio para que tú hagas la manilla. Empieza de aquí, de 1 centímetro. La manilla la vas a empezar de 1 centímetro para que quede espacio y pueda trabajar con más comodidad. ¿Ok? No lo vas a hacerlo todo de 15 centímetros y medio. No lo vas a hacer. Vas a restarle 2 centímetros y medio. Se lo restas para que puedas quedar bien. ¿Ok? Bueno, aquí el próximo diseño, la próxima manilla que voy a hacer. En el otro video se lo estaré subiendo. ¿Ok?
comparte el video, comparte el canal, comparte este tutorial, cómo hacer por talla las manillas en mostacilla en el mini telar expandible. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.